Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quisiera compartirles una invitación a hacer un curso rápido de nociones de cuidado intensivo para médicos que no son intensivistas, personal de salud que no ha trabajado en cuidado intensivo, enfermeras y para toda aquella persona que está interesada en colaborar en las emergencias, crisis y desastres. La idea es que el cuidado intensivo abarca mucho, es muy grande, pero vamos a hacer varias sesiones. Están cordialmente invitados y vamos a estarlas posteando en nuestra página. Entonces, vamos a tocar temas como pseudoanalgesia, que es el manejo de medicamentos para dolor y para sedación del paciente crítico, hablar un poquito de manejo práctico de los líquidos endovenosos, todos los fluidos y los vasoactivos, diferenciar qué son vasopresores, qué son vasodilatadores, que es un inotrópico, cómo manejarlos, para hacer pues obviamente una estrategia práctica que pueda ser aplicable en cualquier escenario. Vamos a hablar también de ventilación mecánica para no expertos, porque no sabemos en un escenario de crisis si tengamos que ser grupos multidisciplinarios en que el otorrinolaringólogo, el dermatólogo, la deportóloga, tiene que ayudar y apoyarnos en el manejo de los pacientes críticos, porque vamos a tener que requerir turnos de 24 horas, de noche, con personal que de pronto esté incapacitado. Entonces tenemos que generar unos equipos. Cada equipo puede tener un líder por supuesto que sea experto en el tema, pero es bueno que todos nos empapemos un poquito de una realidad que de pronto nos va a tocar. Ojalá que no, pero es mejor que estemos preparados, sobre todo en este momento que algunos tenemos tiempo para estudiar estos temas desde nuestras casas. Vamos a hablar un poco de ventilación mecánica en embarazo y manejo práctico de la ventilación mecánica en escenarios de síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Entonces, lo primero es que hay que conocer que la unidad de cuidado intensivo es un escenario muy grande en el cual se manejan pacientes críticos durante un momento de su vida y que van a pasar por diferentes fases desde el momento de la atención. Eso lo vamos a ir repasando. Vamos a hablar un poquito de actividades que han demostrado el mejoramiento de la calidad de atención en cuidado intensivo y luego vamos a ir haciendo un video de cada tema. Entonces, lo primero es que hay unos conceptos importantes para que nos vaya bien en los desenlaces de los pacientes críticos y el primero es una adecuada pseudoanalgesia. Antiguamente muchos pacientes no se sedaban o en el proceso de sedarse estaban muy profundos para luego quitarles radicalmente la sedación y generábamos delirium, pánico, miedo y psicosis post-cuidado intensivo y una cantidad de secuelas muy severas. La idea es que busquemos estrategias de sedación para lo que el paciente necesita durante sus fases. Probablemente al principio, si está muy malito, tenga que estar con sedaciones más profundas y luego con sedaciones un poco más ligeras. Otra cosa que ha impactado mucho es cuidados de piel, porque los pacientes que salían de una UCI sobrevivían, pero luego tenían complicaciones severas por las escalas, por las lesiones de piel, por úlceras de presión que generaban infección, sangrado y complicaciones aumentando la mortalidad. Los cuidados de piel y la movilización frecuente son muy importantes. También evitar las úlceras por estrés y evitar la hemorragia digestiva con cualquier estrategia para protección gástrica. Eso ha sido muy discutido porque hay estudios que decían que no utilizar inhibidores de bomba de protones, que son el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, pero realmente ya se sabe que todos sirven y que los cambios que hacen en disminución de la flora no son malos y realmente están indicados, así como la ranitidina y el sucralfate. Muchos artículos prefieren el sucralfate dado que no altera la flora gástrica, pero realmente el que ustedes tengan, lo importante es que no se nos olvide que todo paciente críticamente enfermo tiene riesgo de hemorragia digestiva y que una buena práctica es ponerle protección gástrica. De la misma forma, prevenir evento tromboembólico venoso, ya sea la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar, es fundamental en los pacientes críticos, sobre todo en los pacientes con sepsis, sobre todo en los pacientes en choque, y a menos que tenga contraindicación, debemos administrar una heparina de bajo peso molecular o un heparinoide. La heparina no fraccionada también es una alternativa, pero siempre pongamos alguna estrategia de protección y prevención antiembólica, ya lo vamos a ver un poco más detallado. Y otras estrategias que han mejorado la calidad de atención es prevenir las complicaciones propias de la UCI, como son la infección adquirida en el hospital, la neumonía asociada al ventilador y disminuir los días de estancia en cuidado intensivo, porque a más días, mayor mortalidad.
Entonces, hay unas asas muy importantes que se las quiero volver a repetir. La primera es la profilaxis de las úlceras. Recuerden siempre poner algo que le prevenga al paciente la gastritis. Lo que ustedes quieran. Puede ser omeprazol endovenoso cada 12 horas, esomeprazol endovenoso una sola vez al día, pantoprazol, los que tienen versión endovenosa o en jarabe o oral, o pueden poner lansoprazol, cualquier molécula, cualquiera de los inhibidores de bomba de protones sirve. La ranitidina es cada 8 horas endovenosa o en jarabe o en tableta y el sucralfato, la dosis es 1 gramo cada 8 horas. Cualquiera con el que ustedes estén familiarizados, revisen los protocolos de su hospital, pero en cuidado intensivo la gran mayoría de pacientes tienen riesgo de sangrado digestivo. Profilaxis de trombosis venosa profunda. Les quiero repetir que es muy importante evitar que estos pacientes que además están en falla respiratoria, en choque o sépticos, tengan un tromboembolismo pulmonar. Los pacientes que están actualmente, que estamos hablando tanto de COVID-19, por estar en reposo, por estar pronados, por estar ventilados, tienen un mayor riesgo de evento tromboembólico. Por eso es muy importante que pongamos alguna estrategia de protección para evitar estos trombos. Existe la prevención farmacológica y la no farmacológica. La no farmacológica son las medias antiembólicas y los compresores mecánicos intermitentes, idealmente juntos. A veces no todas las instituciones disponen de ellos. Y tenemos los medicamentos, o sea, la estrategia farmacológica. En esta tenemos las heparinas de bajo peso molecular, que son la recomendación actual 1A de las guías de hematología del 2018. Recomiendan heparinas de bajo peso molecular o fondaparinox sobre heparina no fraccionada. Ahí tenemos la enoxaparina, nadroparina, tenemos la dalteparina y tenemos como heparinoide el fondaparinox. También tenemos entonces la heparina no fraccionada, pero esa puede producir un poquito más de riesgo de sangrado y de trombocitopenia inducida por heparina, pero si es el único recurso que tenemos, hay que utilizarlo. Debemos utilizar alguna estrategia. Si hay trombocitopenia por debajo de 80.000 plaquetas, es preferible fondaparinox o medidas no farmacológicas. Si hay trombocitopenia con sangrado, pues ninguna, solamente medidas medias y compresión, o sea, las medidas no farmacológicas. Tratar de mantener estos pacientes con elevación de la cabecera de la cama a 30 a 45 grados para evitar reflujo y evitar neumonía asociada al ventilador. Y además porque al mantener los cuidados apropiados del neumotaponador y de la vía aérea, eso nos va a permitir también menor reflujo traqueal de microorganismos y también menor reflujo digestivo que puede contribuir a microaspiración. Y cuando el paciente ya está un poco mejor, hay que hacer pruebas diarias de despertar, es decir, bajarles en el día la sedación y también tratar de que respiren un poquito por sí mismos, bajándole un poco al ventilador diariamente. Pero esto es cuando el paciente está mejor. Para prevenir la neumonía asociada al ventilador, debemos preguntarle diariamente a la revista multidisciplinaria si el tubo del paciente va por su boca y la sonda orogástrica también va por la boca, porque a veces ponemos sondas de alimentación por la vía nasal, que esta sea por favor nuestra última opción porque aumenta el riesgo de sinusitis y la sinusitis como por escurrimiento posterior se tragan esa infección, aumenta un poquito el riesgo de reflujo del esófago hacia la tráquea y aumenta un poquito el riesgo de neumonía asociada al ventilador. Entonces, idealmente, siempre que están intubados, la sonda también por vía oral. Todos los días evaluar si el paciente sigue requiriendo estar ventilado, si el paciente está listo para disminuir sedación y si está listo para prueba de respiración espontánea. Actividades importantes de todas las enfermeras, incluso las que no han trabajado en cuidado intensivo, la cabecera siempre a 30 a 45 grados. El enjuague oral con clorexidina está un poco discutido, pero hasta el momento está validado para disminución de neumonía. Lavar los dientes por cada turno, esto es muy importante. Apagar la nutrición enteral cuando cambiamos al paciente de posición o cuando lo estamos bañando. Evitar que cuando hacemos los cambios de posición bajemos el paciente en Trendelenburg, o sea, cabeza abajo, porque obviamente todos sabemos que es un poco más fácil si uno pone la cabecera un poquito hacia abajo, jalar al paciente y es mucho, digamos, menor la fuerza que tiene que ejercer el personal para acomodar ese paciente. Pero eso va a generar un reflujo del esófago hacia la boca y de ahí a la tráquea y va a aumentar el riesgo de neumonía. Si los vamos a bañar a 15 grados y minimicemos los periodos del paciente en plano. También es recomendable que cuando se hagan procedimientos potencialmente dolorosos, pasemos bolitos de sedación. No necesariamente aumentemos las infusiones, sino que
tú le pases un pequeño bolito de sedantes, un poquito bolito de fentanil, de midazolam para hacer los cambios de posición, cosas que duelan, la succión por el tubo, para que el paciente esté más cómodo, pero no aumentemos durante un tiempo la infusión porque eso es errático. La prenden para hacer el procedimiento y el paciente vive con dolor ese procedimiento. Y cuando ya le pega la sedación, ya ha terminado el procedimiento y dura más tiempo dormido, entonces no es lo que se necesita. En cuanto al grupo de terapia respiratoria y fisioterapia, es muy importante que acostumbren valorar por turno de forma objetiva la presión del neumotaponador y debe estar idealmente en 25 a 30 centímetros de agua. Existen unos dispositivos como una pistolita para medir la presión del neumotaponador, garantizando que no vaya a lesionar la tráquea porque está muy inflado, pero también que no esté muy desinflado para que haya reflujo de secreciones o que adicional a eso si hubiera algún tipo de microaspiración, pasara directo a los pulmones. Siempre pues enfática con todos los grupos con el lavado de manos. Ya les expliqué lo de la tromboprofilaxis farmacológica y no farmacológica y su importancia también de la protección gástrica. Y les recuerdo que actualmente se está hablando mucho de las asas de cuidado en UCI, que son la A, B, C, D, E y F. A es aliviar y evaluar el dolor, hacer alguna escala objetiva para dolor. Si el paciente está despierto, puede ser la escala visual análoga del 1 al 10, las caritas de mucho dolor, carita triste o carita enojada, carita de dolor mediano, carita sonriente si no hay dolor. Si el paciente no se puede comunicar, o también existen otras como el Campbell y otras que son las estrategias para cuidado intensivo, que hay dos validadas en inglés, que es básicamente si el paciente arruga el ceño, muerde la mandíbula, aprieta la mandíbula, se pone taquicárdico o hipertenso. Entonces uno debe utilizar esas estrategias para evaluar dolor, ya las vamos a ver en la charla de pseudoanalgesia. Evaluamos el dolor y si el paciente tiene dolor, lo aliviamos. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene dolor hace más delirium y si tiene más delirium aumenta las complicaciones, la mortalidad y el tiempo que pasa en ventilación mecánica. La B es tratar de que el paciente tenga buena calidad de sueño, despierte diariamente y le hagamos todos los días una prueba de respiración espontánea. De hecho, esa B viene del inglés breathing. Entonces, la idea es que si el paciente ya está mejor, intentemos despertarlo día a día y más ahora que tenemos que tratar de mantener unas unidades de cuidado intensivo y unas unidades accesorias con un muy buen girocama y tratando de optimizar el tiempo que están los pacientes ventilados, dado que si la contingencia es muy dura requeriremos más ventiladores. La C es control de analgesia, es decir, que uno no se puede enloquecer con la analgesia, sino que tenga alguna manera de hacerlo guiado y también de la sedación. Existen varios protocolos guiados por enfermería, otros protocolos para buscar una meta de RAS, que es la escala de sedación y agitación de Richmond, que también la vamos a hablar cuando hablemos de pseudoanalgesia, pero la idea es que tengamos un objetivo. Si el paciente está muy malito y con dificultades de acoplarse al ventilador, o está bajo relajación neuromuscular, pues lo tengamos muy dormido. Pero si el paciente está ya en fase de recuperarse un poco, debemos empezar a permitir que asista al ventilador y esté un poco más despierto. Y entonces el médico que está de turno y ustedes que van a estar a cargo de esos pacientes les va a decir, quiero a este paciente en un RAS de -5, eso va a decir, lo quiero muy dormido. O quiero en RAS de -3, lo quiero con sedación moderada, -2, moderada, lo quiero más ligero, es que esté entre -1 y 0 de estado de sedación. Eso también lo vamos a aprender. Y también tratar de hacer ejercicio, terapia física y movilización temprana. No sabemos con la emergencia del COVID-19 si podamos hacer esta parte tan eficientemente como lo veníamos haciendo, pero la idea es que si hay alguna estrategia de algunos grupos de terapia que pasen una ronda de hacer algún tipo de actividad con los pacientes cuando ya está resuelta la fase severa y aguda. Sé que nos va a dar miedo, sé que requerimos elementos de protección personal, pero de alguna manera lograremos crear unos equipos que vayan hacia la excelencia. Y por último, la familia. Se trata de que los pacientes siempre estén acompañados con sus familias, pero en la condición actual y el riesgo de COVID-19 vamos a tener que minimizar visitas y es aquí donde de pronto las tecnologías de la información, la videollamada, alguna otra estrategia nos permita acercar esas familias a su ser que está, a su ser querido que está distante y además de acercar al paciente a su familiar, también nos acerquemos nosotros con la mejor información. Esto entonces es la primera parte que les quería transmitir. Vamos a arrancar entonces con un curso muy práctico y muy corto para que podamos todos hacer nuestro mejor trabajo. Mucha suerte, vamos a hacer un equipo unido.
Ánimo.